Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes, Miss, sí se le escucha. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, sí se le escucha. Buenas tardes. Muy bien. A ver, cualquier inconveniente, por favor, me avisan, ¿sí? Para solucionarlo a tiempo. Hemos llevado ya con mi persona, ¿verdad? Sí, Ya, muy bien. Bueno, ya saben cuál es la dinámica, ya conocen cómo deben de desarrollarse las clases. Por favor, sí, les voy a pedir ello nada más, participación, y que si tienen dudas respecto a lo que yo les estoy manifestando, me la hagan, me lo manifiesten, ¿sí? No se queden callados. ¿Sí, chicos? Ya, Miss. Muy bien. Bueno, vamos a seguir en todo caso con los temas que ya hemos desarrollado, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es la literatura, ¿sí? Si bien es cierto, hemos estado viendo lo que es la literatura universal. Ahora, recordemos que la literatura universal va a tener diferentes corrientes literarias que cada una de ellas van a ser complementarios. ¿Por qué decimos complementarios? Porque va a surgir una tras otra y cada una de ellas va a tener algo referente a la otra, ¿no? Va a mejorar, va quizás una característica de ello, va a hacer que cambie alguna o modifique alguna manifestación. ¿Se me escucha? Hola, hola. Doctor, sí lo escuchamos, claro. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por la palabra Renacimiento? se entiende movimiento de renovación cultural y científica, letras, artes y ciencias. Ya, a ver, lo que cuando nosotros hablamos del Renacimiento, si bien es cierto, como les manifestaba, vamos a ver los diferentes movimientos, pero cada uno de ellos van a mejorar, ¿ya? Ahora, cuando se les consulte, por favor, quisiera que me manifiesten lo que ustedes entienden por la palabra en sí, ¿ya? A criterio con sus propias palabras, la definición de ustedes, ¿sí? No del internet. Claro está que si me sacas del internet, me lo vas a decir perfectamente, ¿cierto? Pero lo que yo quiero saber es cuánto conoces, ¿sí? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto sabes del tema? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy nuestro propósito es que ustedes logren analizar la corriente literaria, ¿sí? Y las características de las dos obras más representativas que es de este movimiento, que es del escritor Shakespeare, ¿sí? Y las diferencias entre ellas, teniendo en cuenta la temática propia del movimiento literario, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar sobre el renacimiento, la palabra fácil nos puede decir que es renacer, ¿cierto? Resurgir, renacer, reaparecer. ¿Ya? Entonces, este movimiento
¿sí? Sabemos que todos los movimientos literarios son movimientos culturales, que no solamente se van a expresar en un solo arte, no solamente vamos a hablar lo que es de literatura, ¿sí? Sino se van a llegar a manifestar o las características que van a tener van a ser también parte de su arte, de la pintura, de la música y de la arquitectura. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se origina el Renacimiento? El Renacimiento va a surgir en Europa, pero en Europa occidental y se va a desarrollar durante los siglos XV y XVI. Este movimiento literario va a ser un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. El Renacimiento va a estar en el intermedio, ¿no? Va a estar como queriendo modificar o cambiar dichas manifestaciones, ¿sí? En eso se va a enfocar lo que es el movimiento del Renacimiento. Entonces, está en ese intermedio, en ese surgimiento y en ese lapso. Ahora, ¿dónde se origina en sí? Como bien hemos visto, el Renacimiento es un movimiento literario que va a surgir en Europa, pero van a ser netamente en la ciudad de Florencia, que es en Italia. ¿Ya? ¿Cómo surge esto? Surge fruto del humanismo, que es un movimiento también, una forma, mejor dicho, de pensamiento, ¿sí? En el cual van a determinar una nueva concepción del hombre, ¿no? Y del mundo. ¿Cómo es que se origina aquello? ¿Sí? Ya no se va a tomar como referencia algunos pensamientos, sino más bien van a determinar una nueva forma de pensamiento, ¿sí? Ahora va a sustituir el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, en el que el ser humano, mejor dicho, el hombre, va a ser el ente fundamental, ¿sí? El teocentrismo, recuerden que es algo ideológico, ¿sí? Algo mitológico, algo religioso. Ahora, los principales exponentes que va a tener el Renacimiento, ¿sí? Son aquellos que van a tener muchas manifestaciones en diversas artes, se podría decir, ¿sí? Ellos van a tener mucho de qué manifestar, van a combinar todos sus saberes que ya han venido trabajando. ¿Sí? El Renacimiento también se va a lograr manifestar como una vuelta a la antigüedad. ¿Por qué? Porque van a intentar manifestar nuevamente las costumbres grecolatinas, ¿no? De los griegos. Se van a querer llegar a manifestar también ahí. O van a querer coger parte de ello, ¿no? ¿Sí? Y van a contemplar la libre a para ellos lo sagrado o lo fundamental que van a tener como inspiración también va a ser la naturaleza. Lo van a exponer claramente en cada una de sus obras que van a ser escritas o manifestadas durante esa época. ¿Sí? Entonces, el Renacimiento surge como ello, ¿no? Como un ente nuevo, un nuevo pensamiento, ¿sí? Una nueva forma de ver al hombre, ¿sí? Al ser humano,
como también van a querer volver a la antigüedad con las costumbres grecolatinas. Claro está que no van a querer copiar todas las costumbres o cómo es que se manifestaban, pero sí se van a llegar a querer manifestar o ver la forma de de las costumbres, ¿no? Claro, pero sí mejorando, ¿no? No va a ser tal y como se manifestaba en esa época, ¿sí? Entonces, eso es parte del Renacimiento. Ahora, el Renacimiento va a surgir también como un movimiento en el cual va a haber mucho de tecnología o mucho, ¿sí? De cómo es que se llegaron a manifestar los escritos. Acá ya va a haber un poco más de avance, ¿no? Avance tecnológico, ¿sí? Las primeras manifestaciones literarias que se va a desarrollar en esta época, ¿sí? Van a surgir en Italia, ya que es la cuna, ¿no? Del Renacimiento, en el que se va a caracterizar mucho por la recuperación humanista que va a tener de la literatura, buscando esa revaloración de la literatura clásica grecolatina, que se estaba dejando de lado. ¿Por qué se dice eso? Porque dentro de los escritos o dentro de los representantes de esa época, dentro de sus obras, van a manifestar a dioses que pertenecieron en la literatura clásica grecolatina. ¿Sí? Es por ello que hay una cierta revaloración por los griegos, ¿no? Por las costumbres grecolatinas de esa época. Y claro está que en un inicio, cuando surgió en sí la literatura, no hubo tanto realce ni mucho apoyo, ¿cierto? Buenos días, todo era manifestado anónimamente. Pero ya con el transcurso del tiempo y el avance también de la tecnología, sí, se van a llegar a visualizar diversas manifestaciones, ¿sí? Y se van a llegar a saber mucho más, ¿sí? De Renacimiento porque se va a difundir, ¿no? Y aquí en esta época va a haber la aparición o la invención de la imprenta, que es en el año de 1450. Sí, entonces con ayuda de ello van a poderse manifestar o van a poder dar a conocer sus escritos, ¿sí? Con esta ayuda. Recuerden que en un primer momento la literatura grecolatina surge como un movimiento anónimo y muy oral, ¿sí? Eran muy pocos los escritos que podrían encontrar dentro de este periodo. Pero ya con la invención de la imprenta, ya estas deficiencias van a ser reducidas, ¿no? Porque ya va a haber la forma en cómo difundirla y ya no va a ser netamente oral. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al tema? Jóvenes, dos chicas. Todo claro, Miss. Muy bien. Entonces, comprendamos de que el Renacimiento, sí, va a surgir como un movimiento bastante ilustrado, ¿sí? Con ayuda mucho de de los nuevos avances dignos de la época. ¿Sí? Y una de las preguntas del examen o más frecuente es de ¿qué es lo que apareció primero? Pues no, y dentro de ello tenemos lo que es la imprenta, ¿no? La invención de la imprenta para que se lleguen a surgir o dar a conocer
las características o las diferentes obras. Ahora, a este movimiento se le va a considerar también como el movimiento, o se le denomina con el nombre de Dolce Stil Nuevo, que es una terminología italiana. Sí, es una terminología italiana que se desarrolló en esa época, ¿no? Que en el español se le conoce como el dulce estilo nuevo. Como el dulce estilo nuevo, ¿sí? Ahora, esta frase, ¿sí? Es un tipo, es una lírica bastante amorosa y bastante culta, que es propio también de la época, ¿no? Que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII. Ahora, mayormente se le va a denominar o se le va a dar, se le va a conocer al Renacimiento con este nombre debido a la representación que se dio en esa época, ¿no? Que se dio a conocer, ¿no? Los representantes más destacados de esta época son Guido Guinizelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistoia. Sí, son representantes bastante sumamente importantes que van a dar a conocer un cambio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del dulce estilo nuevo? En sí, estas características nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar de las diferentes obras que nosotros vayamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo una obra, me gustaría saber a qué corriente literaria pertenece y con solo leerla y ver qué tema aborda e identificar las características que tiene la obra, voy a poder diferenciar y voy a poder interpretar, ¿no? Voy a poder saber a qué corriente literaria pertenece y de qué temas me va a poder abordar, ¿sí? Ahora, una de las características es que dentro de las obras escritas en esta época va a haber mucha sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos, ¿sí? En cuanto a la expresión de los sentimientos, va a haber una bastante sinceridad, tal y como ellos sentían en esa época, lo van a llegar a manifestar, ¿sí? Se usa el término de locus amones, ¿sí? Que es un término literario, el cual se refiere a un lugar idealizado, ¿no? Un lugar de bastante seguridad y tranquilidad, ¿sí? Un lugar, un espacio bastante bello, ¿no? Bastante admirable. O sea, son terminologías italianas que se van a usar en esta época. Dentro de sus escritos también va a haber mucha musicalidad, una elegancia y una eufonía en cuanto a la expresión formal, ¿sí? En cuanto a sus manifestaciones escritas. Va a haber esa formalidad, pero una formalidad no grosera, sino bastante elegante, ¿sí? Sus escritos son bastante elegantes, propios de la época, ¿sí? Ahora, también se va a mostrar a un amor que va a ser concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Que va a poner el contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino también. Va a haber un conjunto de, se podría decir, de emociones dentro de la época
que no va a ser tan subjetivista, ¿no? Va a estar basado mucho también en lo que es lo divino y lo intelectual del ser humano, ¿sí? Y la mujer, dentro que hemos visto varias ya corrientes literarias en el que hemos observado que la mujer en todas ellas es la musa de inspiración, ¿sí? Es aquella musa de inspiración que hace que el escritor, o mejor dicho, el hombre, vea como un ente de salvación dentro del Renacimiento. Dentro del Renacimiento a la mujer se muestra, ¿sí? Como un ser angelical, como aquella que va a salvar el alma de los, por ejemplo, del hombre que quizás haya cometido pecados. Sí, se le muestra así a la mujer de esa época. ¿Sí? Acá nos menciona que va a ser concebida o va a ser considerada como la dona angelicata, ¿sí? Que son, como decía, como surge el Renacimiento, surge en Italia, las terminologías que se van a usar o se van a emplear van a ser italianas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? No, mis ninguna. Muy bien, entonces parte de las, cómo yo voy a identificar a una obra literaria de que pertenezca al Renacimiento, ¿sí? Debo de saber interpretarlo y ver, uno, la expresión en cuanto a sus temas, ¿no? La expresión de los sentimientos que ellos tienen. No es un sentimiento grosero, ni mucho menos bastante exótico, sino son bastante subliminales y mucha elegancia en cuanto a sus expresiones. Y eso lo vamos a ver en cada una de las obras, ¿sí? Ahora, uno de los representantes del Renacimiento es Dante Alighieri, que es un escritor que va a nacer en Florencia en el año 1265 y va a fallecer en Ravenna en 1321. Él va a ser un ejemplo o va a ser un manifestante de la ideología humanista y lo va a plasmar en sus obras. Ya va, él es un escritor que va a escribir en lengua vernácula. ¿Qué quiere decir ello? Que va a escribir en su lengua nativa que él dominaba, que era el de Florencia. Sí, él no escribe ni en español, no, él escribe en la lengua nativa de Florencia, lo que le va a dar a él el impulso, ¿sí? De manifestar como lengua la expresión literaria, ¿no? Y con el tiempo se va a hacer ya la lengua italiana debido a su aporte de Dante Alighieri. Sí, él es humanista que es quien va a escribir en su lengua nativa. Es como si en la actualidad, ¿no? Yo quiero ser escritor y mi lengua nativa es quechua, entonces la obra que yo escribo es en quechua. Y poco a poco así hace que se surjan las lenguas italianas. Y una de sus grandes obras, ¿sí? De la época es, o una representación bastante clara e importante de la época, es la obra La Divina Comedia. No sé, quizás alguno de ustedes ya la ha escuchado, conoce algo de esta obra o le han comentado algo al respecto.
A ver, Gisela Urbina, ¿puedes activar tu audio, por favor? ¿O no puedes activarlos? ¿Me confirmas, por favor, por el chat? Les hice una pregunta. A ver, quisiera la participación de cada uno de ustedes. Entiendo. A ver, les manifestaba y les preguntaba, ¿no? Les decía si ustedes ya han escuchado de esta obra o conocen algo de la Divina Comedia o del escritor, ¿no? Dante Alighieri. La verdad, Miss, no. ¿Nadie? No, Miss. Muy bien. A ver, esta obra es sumamente interesante, ¿sí? Porque se puede manifestar dentro de esta obra diferentes características propias del Renacimiento, ¿ya? Es considerada una de las obras maestras de la época, así como, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, son obras épicas, ¿sí? Y sabemos muy bien que cuando nos hablan de obras épicas, hacemos referencia a obras que han trascendido a través de la historia, sí, que hasta la actualidad, porque estas obras fueron escritas en años y etapas, siglos antiguos, sí, pero que hasta la actualidad se llega a conocer por qué, porque cada una de estas obras van a ser o van a mostrar una manifestación cultural también, que gracias a esta obra, que son tan perfectas, se podría decir, o tan brillantes, se llega a conocer los diferentes aspectos culturales, ¿sí? Ahora, la Divina Comedia va a estar escrito en tercetos encadenados de forma métrica inventada por el propio Dante, ¿sí? Por el propio Dante. Es un poco complicado en sí cuando vemos la obra literaria, la Divina Comedia. Es un poco complicado interpretar y comprenderlo debido a su forma de escritura, ¿sí? Ahora, Dante va a narrar acá la historia en el cual él pasa por el proceso de todos los pecados, ¿sí? En el que va a tener que afrontar diferentes obstáculos para poder llegar a salvar su alma. Pero él no va a estar solo en todo este viaje. Él va a estar acompañado por Virgilio, que es un poeta latino de la época, el cual Dante admiraba mucho. Entonces, acompañado con él, y va a hacer que se involucre un poco más, no solamente se va a guiar por lo que sienta, sino por la razón también, ¿sí? Va a ser acompañado tanto por el infierno, por el purgatorio, hasta poder llegar al paraíso, donde va a encontrar a la musa inspiradora de él, ¿no? De cual él estaba siempre enamorado, que es Beatriz. Pero en la vida real se cuenta que Dante nunca manifestó o nunca llegó a manifestar el sentimiento que sentía, mejor valga la redundancia, ese sentimiento que percibía por Beatriz. Y tampoco en la vida real lo llega a manifestar, ¿no? En el cual Beatriz lo espera a él en el paraíso y lo va a ayudar a viajar por todos los cielos. En sí, esta obra es una obra bastante expresiva, ¿sí? Y va a haber mucho desgarro emocional de acuerdo. ¿Por qué? Porque van a mostrarnos en cada uno de los círculos, ¿sí? De los círculos se van a llegar a manifestar las diferentes o los diferentes pecados que el hombre poseía y cómo ellos eran castigados, ¿sí? Dentro del infierno y del purgatorio, ¿sí? Y va a haber una cierta originalidad de sus imágenes, de sus interpretaciones de ellos, porque es propia de Dante,
¿sí? El tema central de esta obra es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿no? Porque al tú leer esta obra, hace que tú sientas y percibas de que lo que quizás estás cometiendo y consideres que para ti no es un pecado tan grave, en sí va a ser considerado dentro de la obra de Dante cómo eran castigados y cómo eran vistos estos pecados, ¿sí? Entonces, es parte de ello, ¿no? Otro de los representantes del Renacimiento, ¿sí? Es... A ver, me dicen acá que no se logra escuchar. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien o son solamente algunos de ustedes que no me logran escuchar bien? Yo la escucho bien. Yo la escucho bien también, Miss. Yo también le escucho bien, Miss. A ver, los que me escuchan con dificultades, sí, los que me escuchan con dificultades debe de ser su internet. Si fuese el mío, todos me escucharían de la misma manera. Sí, les voy a pedir que salgan y vuelvan a ingresar para que puedan solucionar esa dificultad. Sí, los que me están escuchando un poco deficiente. Debe ser por el internet o quizás ubíquense en un espacio de mayor cobertura. También debe de ser ello. Muy bien. Ahora, uno de los representantes de la literatura renacentista de la época, vamos a llamar a Geoffrey Chaucer, ¿sí? Que él va a nacer en 1343 y fallece en el año 1400 en Londres, ¿sí? Él es un innovador lingüístico, ¿sí? Va a conocer mucho lo que es de la lengua, ¿sí? Y se le va a considerar como padre de la literatura, ¿sí? Inglesa moderna, ¿sí? Padre de la literatura inglesa moderna. Es considerado como ellos, ¿sí? Ahora, el éxito que él va a tener en esta época renacentista va a ser parte de la tendencia histórica general en base al lenguaje, ¿sí? Porque era un lingüista él, ¿sí? Y va a ser la creación de una literatura bastante vernácula, ¿sí? Propia de su época, mejor dicho, respetando sus manifestaciones culturales de su lugar. Sí, se va a deber a ello su éxito de él, ¿sí? Y va a seguir los ejemplos de Dante en muchas partes de Europa, ¿sí? Como les decía, la literatura renacentista y todas las corrientes literarias son manifestaciones que van a surgir como movimientos que sobresalgan y mejoren, ¿no? Y uno de los escritos que él nos va a manifestar son los cuentos de Canterbury, ¿no? Estos cuentos van a ser escritos, ¿sí? A finales del siglo XIV y una de las obras más importantes que es parte de la literatura inglesa,
Sí, esta es una obra que va a ser contado por un grupo de peregrinos que van a viajar desde Southwark a Canterbury para visitar al centro, o mejor dicho, al templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿no? Y eso va a englobar la historia de la época. Otro de los representantes que vamos a tener de mayor realce e importancia va a ser Francois Villon, ¿sí? O de Loche, que van a ser en el año 1431 en París, y él en sí se le va a conocer, no se le conoce su final, ¿sí? Pero es desaparecido en 1463, ¿no? Y acerca de su vida, de la vida de Villon, son bastante inciertos por la forma en cómo la llevaba también, ¿no? Y se va a decir, o se dice, según los estudios recogidos, se manifiesta de que él siempre fue marginado, ¿no? Y muchos estudiosos lo van a exaltar o lo van a manifestar a él como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿sí? Ahora, él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, que él conocía muy a la perfección, ¿no? Y los va a animar con su propia y original personalidad, ¿no? Él va a ser propio de él. Y una de sus obras es La balada de los ahorcados, ¿sí? Que es un escrito que va a estar escrita cuando él esperaba su ejecución en la horca. Y su vida de este escritor va a tomar como referencia en la Guerra de los 100 años y su cortejo de brutalidades, ¿no? De mucha hambruna y epidemia. Recordemos que una guerra, así como trae modificaciones al territorio, también trae muchas desgracias. Y él es acusado, ¿sí?, de asesinar al religioso Philip Seymour, ¿no? Y por eso era perseguido y va a ser obligado a huir de París. Después va a ser perdonado y nuevamente va a regresar al crimen y vuelve a ser encarcelado. Al ser encarcelado, él va a sufrir diferentes tipos de torturas y va a ser condenado a la horca, ¿no? Pero el juicio va a ser apelado, en la cual le conmuta por 10 años de destierro de París, ¿no? Y se pierde su rastro después de este evento. Ya no se llega a conocer de él. Sí, acá tenemos a muchos representantes de Renacimiento, a Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montaigne y William Shakespeare, ¿no? Son representantes, ¿no? De Shakespeare, que también es otro sumamente importante, ¿sí? Que van a ser en Inglaterra en el año 1564. Es considerado con el apelativo del cisne de Avon o Avon, se podría manifestar, ¿sí? Porque cuando les digan, ¿cuál es el apelativo de William Shakespeare? El cisne de Avon o cisne de Avon. ¿Sí? Ahora, él es considerado como el padre del teatro inglés y va a tener mayor realce y mayor aporte en cuanto al género dramático, ¿sí? Al teatro dentro del teatro, ¿no? Él va a tener grandes manifestaciones en este género literario, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces. Ahora, una de sus obras bastante llamativas son Romeo y Julieta, Hamlet, ¿sí? Que va a ser sumamente importante, ¿no? Ahora, ¿sabías también que William Shakespeare es la comedia de las equivocaciones? Él va a presentar por primera vez en el año 1594 esta obra, ¿sí? Que va a ser representada en menos de 1 hora y media. Mientras que Hamlet, su obra más larga, ¿sí?, va a requerir de 4 horas, ¿sí? Él habla mucho del sentimiento y la ideología del pensamiento dentro de estas
de esta corriente literaria, ¿no? Y Hamlet es una de sus obras sumamente importantes de la época, ¿sí? Que va a narrar la historia del rey Hamlet, que al enterarse de que decide ir a verlo, pues sufría por su ausencia, ¿no? Ahora, y al hablar con el fantasma de su padre, él va a descubrir el verdadero motivo de su muerte, el cual había sido asesinado por su hermano Claudio. Al enterarse de esto, Hamlet va a querer confirmar sus sospechas, ¿no? Y va a decidir representar a la muerte de su padre, ¿no? Va a ser una escenificación, ¿sí? Dentro del teatro, ¿sí? Ahora, él va a representar esta muerte tal y como le había manifestado el fantasma por un grupo de cómicos, ¿no? Que visitaban el palacio. Al observar esto, invitan, ¿no? Al rey Claudio y a su madre a ver la obra, y el rey Claudio, al observar y visualizar esta representación, se siente aludido y se incomoda, ¿no? Y Hamlet está desde el otro extremo visualizando la actitud del rey Claudio. Al Hamlet ya haber confirmado de que el rey Claudio había matado a su padre, sí va a decidir vengarse de él, pero en una equivocación, creyendo que él estaba matando a Claudio, mata a Polonio, que era el padre de su enamorada Ofelia. Sí, él va a matar, sí, al padre de la persona que él amaba, sí, lo va a asesinar, sí, pero al fingir ayudar, Claudio finge que está ayudando a Hamlet, lo va a mandar de viaje para que huya, ¿no? Porque había matado al padre de la mujer que amaba. Entonces, Hamlet huye del lugar, pero su intención del rey Claudio al mandarlo que se fuese era matar a Hamlet. Entonces, Hamlet se enfrenta y supera ese trance, ¿no? Durante el viaje, pero al volver él a Dinamarca, donde Ofelia ha muerto ya ahogada debido a la muerte de su padre, Laertes, quien era el hermano de Ofelia, va a intentar desafiar a Hamlet, ¿no? En un duelo en el cual Laertes va a estar coludido con el rey Claudio, en el cual en los dos intentan matarlo en el enfrentamiento, ¿sí? Durante el duelo, intenta matarlo a Hamlet, ¿sí? Pero la reina, que se había casado con su cuñado, ¿sí? Que era el rey Claudio, la madre de Hamlet, muere envenenada. ¿Por qué? Porque él prepara un vino que era para Hamlet, pero por equivocación la reina se lo toma, bebe ese vino. Entonces, el rey Claudio va a morir con la espada de Hamlet. ¿Qué pasó con esa espada? Esa espada también estaba envenenada, pero por equivocación también matan a Claudio, ¿no? Al rey Claudio. Y del mismo modo, y Hamlet y Laertes se van a matar, ¿no? La obra va a terminar con la llegada de Fortinbras, que es el príncipe de Noriega, que va a pretender recuperar las tierras de su padre, ¿no? Y le comenta y Hamlet le dice que vaya por el pueblo y que cuente la verdad de la muerte de su padre y cómo en realidad habían sucedido las cosas, ¿sí? Entonces, es una historia bastante interesante, bastante llamativa, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un pequeño video respecto a esta obra para que me puedan comprender mucho mejor.
Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate estos resúmenes. Ah, y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver? ¿Qué les pareció la literatura renacentista? Fácil de identificar. ¿Qué les llamó más la atención en cuanto a la obra literaria de Hamlet? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que han comprendido? Chicos, ¿nadie? Tania, Albina, Melissa, José, Andrea, Gisela, Juana,
A ver, ¿qué me podrían manifestar? Miss, es una obra que más se trata donde lleva, ingresan el amor, la locura, la traición, la muerte. Ujú. Sí, hay de todo tipo de emociones, ¿no? Por eso una de las características que manifestaban dentro del renacentista era el mostrar los sentimientos y las emociones del ser humano, ¿no? Tal y como se manifestaba en esa época. Sí, entonces la literatura renacentista va a querer lograr ello, ¿no? Mostrar también la razón, no solamente en lo sentimental, ¿sí? Se van a llegar a dar a conocer ello también, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta respecto a ello? Chicos, ¿o todo claro? Bueno, me parece que ya no hay consultas, ¿sí? Muy bien, bueno, nos vamos a quedar el día de hoy aquí. Nos vemos la siguiente clase. Sí, cuídense mucho, espero que haya más participación en la siguiente clase.